Buenas, nuevamente aquí en De Por Vida, aportando valor. Hoy tengo el enorme agrado de contar con un excelente amigo, colega, profesional de altísimo nivel. Bueno, con ustedes Juan Pablo Ochoa. Juan Pablo, por favor, si te puedes presentar. ¿Qué tal, Cristian, querido? Bueno, nada, un gusto estar con vos acá en De Por Vida. Bueno, yo soy cardiólogo, también argentino, como se nota por el acento. Vivo acá en Coruña, en Galicia. Y bueno, lo que fundamentalmente hago, me dedico a las cardiopatías familiares, a enfermedades cardíacas hereditarias, más que nada la parte genética, que es lo que he estado haciendo en los últimos 6 años. Así que bueno, acá bien, disfrutando las nubes en Coruña. Bueno, yo estoy metiéndome debajo de la sombra porque este color de piel Sí. también se afecta con el sol, así Tiene las palmeras en el reflejo que te envidio. Pero bueno, tú sabes que ese fondo virtual que uno puede tocar aquí con el Sí, me ordenador. imagino. Mira, Juan, como veníamos hablando, para mí es un enorme agrado tenerte aquí y sobre todo para los que hacemos cardiología clínica y estamos ahí en el cara a cara, muchas veces nos encontramos con el famoso papel es que mi papá y mi familia somos todos así, mi mamá era así, mi hermana es así, ¿no? O sea, ¿qué papel tiene específicamente la genética en el síndrome metabólico? Hoy por hoy, ¿por qué estamos hablando de ese tema? Porque no solamente el síndrome metabólico está detrás de las primeras causas de muerte a nivel occidental, que son las enfermedades cardiovasculares, sino también que se relacionan con la segunda causa, que es el cáncer, con otras situaciones como lo es la depresión, las enfermedades neurodegenerativas, que llámese tipo Alzheimer, Parkinson, e incluso si tienes síndrome metabólico y pidas el COVID-19, tienes más riesgo de tener una mala evolución. Entonces creo que hoy más que nunca eh, abordar de diferentes índoles esta problemática. Creo que hoy tenemos la suerte de contar contigo y sobre todo con las ganas de crear conciencia desde tu punto más científico, ¿no? Bueno, como vos decías, bueno, el síndrome metabólico, igual que el COVID, es una epidemia. O sea, es una epidemia que cada vez más gente padece. Y específicamente con respecto a la pregunta de la genética, a veces es complicado porque la genética tiene muchas aristas, ¿no? Entonces uno dice genética y por ahí no es una sola cosa. Pero bueno, fundamentalmente el síndrome metabólico es de etiología multifactorial. Y lo primero que en la mayoría y la gran mayoría de los casos de pacientes con síndrome metabólico son los hábitos lo que le dan el mayor peso a la enfermedad, a pesar de la predisposición genética que uno puede tener. Nosotros, o sea, yo voy a contar algunas cosas que por ahí no sé si van a ser interesantes, pero bueno, cuando nace la genética, no sé si te acordás, pero ¿te acordás con Mendel? Aquel monje que experimentaba con guisantes y todo eso. Entonces, bueno, eso fue como el primer origen de la genética mendeliana. Entonces vos sacabas un guisante y le salía de un color o de otro, ¿de acuerdo? Y ahí fue sacando los patrones de herencia y todas esas cosas. Pero al igual que el color de los ojos y algunas cosas, esos patrones de herencia se dan de una manera en donde un solo gen, con una sola mutación, te produce la enfermedad. Y eso es todo lo que aprendimos durante muchísimo tiempo. Entonces vos tenés un gen, ese gen tiene un defecto en su código, y eso por sí solo basta para que produzca una enfermedad. En el caso del color de ojos no es una enfermedad, pero bueno, es un rasgo, como puede ser el color de los ojos, el color de la piel y otras cosas. Pero bueno, a medida que fuimos entendiendo, también nos dimos cuenta que hay un montón de enfermedades y que no todas las enfermedades son de causa genética. Entonces ahí empezamos a hablar de enfermedades que son poligénicas, en donde hay un montón de genes que se regulan y pequeñas variaciones interactúan para que uno tenga cierto tipo de enfermedades. Pero justamente es en estas enfermedades donde también el ambiente, porque al final uno es sus genes y el medio ambiente que interactúa. Y cuando digo medio ambiente no es si estás nublado con sol, es lo que uno come, la actividad física que hace, el ambiente donde se desarrolla y todas esas cosas. Entonces, bueno,
En esas enfermedades, por ahí es todo ese conjunto de cosas lo que termina definiendo que uno expresa o no la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de hipertensión, de síndrome metabólico, de la diabetes tipo 2, que es la más común en general, justamente esas enfermedades son las enfermedades que tienen una causa poligénica y ambiental, en donde no se produce porque tenés un gen y hay una mutación, como otras enfermedades. Hay algunos tipos muy específicos de diabetes, como el MODY, por ejemplo, que se producen por algunas mutaciones. Hay algunos tipos de hipertensión que sí se producen por mutaciones en algunos genes, pero la que nosotros vemos, te diría que en el 99% de los casos, o sea, del paciente que uno ve en la consulta, justamente no es de esa causa genética en donde un solo gen y una mutación producen la enfermedad. No sé si se entendió más o menos. Totalmente, totalmente, y te agradezco muchísimo por esa introducción explicando y situando, sobre todo a nivel general para el público. Entonces, si a veces, viste, en medicina, bueno, en la vida misma tendemos a decir, bueno, pero esto influye este porcentaje. ¿Tú te animarías a caer en esa tentación de decir, ay, pero como son tus padres, te va a influir en este porcentaje para que seas obeso, para que seas diabético, para que tengas el colesterol o los triglicéridos elevados sin ser una enfermedad familiar, sin duda? O sea, para que tengas la cintura Sí. por encima de lo que tendrías que tener. ¿Tú si te animarías a ponerle un porcentaje? Por ahí no me animaría porque por ahí cada enfermedad tiene su particularidad, pero probablemente en un valor que voy a tirar así en el aire, probablemente eso represente o no represente más de un 20%. O sea que lo que quiero decir con esto es que al final que tu papá sea así o que tenga esto no quiere decir que vos estés condenado a sufrir lo mismo. Cuando hablamos de estas enfermedades, ya te digo, es distinto en otro tipo de enfermedades en donde la posibilidad es 50% casi siempre. Claro. Pero en estos casos obviamente hay una herencia, pero se ve mucho con la gente que cambia los hábitos. Justo estábamos hablando antes de empezar, que hablábamos de esto, y hasta qué punto eso que heredó primero, mucha gente en donde los padres tuvo síndrome metabólico, se infartó, tuvo una muerte súbita, la mayoría de las veces fue porque tuvieron un infarto y porque había justamente una causa que tal vez en ese momento ni sabían, que era que tenían hipertensión o que estaban inflamados por síndrome metabólico o que fumaban, o justamente toda esa combinación de factores. Entonces, justamente que por un lado, son los más difíciles de modificar porque implican que hay que cambiar los hábitos, y los hábitos son difíciles de cambiar, pero al final son los más baratos si vos lo haces. Pero sí, yo creo que al final el ambiente y toda esa influencia no es mayor de un 20%. Pablo, Juan Pablo, mira, y así abordando un poco como de lleno. Entonces, bueno, decir, podemos cambiar nuestros genes es un poco pesado, ¿no? Pero se puede también un poco. Exactamente. Entonces, sí. pero me gusta decir por el poder que tiene eso. Tenemos, o sea, justamente los genes están ahí como quien dice, para ser cambiados. Y bueno, vamos a especificar un poco porque es un poco fuerte lo que digo, pero justamente nuestro medio ambiente, como te referías, o sea, nuestros hábitos en general, condicionan la expresión de ciertos genes a modo de, como quien dice, cerraduras que nosotros podemos abrirlas o cerrarlas, y si las abrimos para un lado, vamos a seguir posiblemente con esa herencia de ese papá que tuvo un infarto, que es diabético, y también si lo cerramos, vamos a seguir con otros patrones que decir, uy, no, porque fulano es el que vivió hasta X tiempo y hasta el último día estuvo andando en bicicleta y estuvo súper lúcido, y es increíble, ¿no? O sea, podemos tener ese juego y esa es la realidad. Especialmente en este tema de las enfermedades poligénicas multifactoriales con tanto peso del ambiente, una de las cosas que se ha descubierto en el último tiempo es que existe esto de la epigenética.
O sea, qué es nosotros la por ahí, epigenética? ¿Qué es la epigenética? la epigenética son una serie de factores que justamente lo que hacen es regular cómo se expresan los genes que tenemos. ¿Le darías más importancia en esta enfermedad, en este síndrome, a la epigenética que a la genética? Justamente, ¿le darías casi un 80% contra 20? Probablemente lo que sí es que sí realmente tiene una importancia muchísimo más grande que cuando, como cuando hablamos de los guisantes de Mendel, el color de ojos se te va a expresar siempre si es recesivo o dominante. En estos casos ahí la epigenética juega bastante poco, pero justamente en estas enfermedades juega mucho más. O Y sea, una de las cosas que se ve es que justamente, yo creo que lo explicaste bastante bien, pero uno no puede cambiar el código de letritas de los genes. Pero de la misma, ¿por qué nosotros, o sea, el ser humano para mí es una maravilla de diseño de alguien que me parece impresionante. Pero para que te des una idea, nosotros cuando somos, desde que el óvulo se une al espermatozoide y ahí se combinan los materiales genéticos del padre y de la madre, o sea, todo está en los genes. Nosotros tenemos los mismos, o sea, genéticamente somos exactamente iguales. Bueno, no somos exactamente igual porque sabemos que los genes se van deteriorando, vamos perdiendo telómeros y van pasando cosas, pero qué esencialmente... bonito lo que acaba de decir telómero, por Dios, lo anoto, porque Para otra charla. lo anoto porque, madre mía, el tema de telómeros, pero bueno, No, te quiero decir, pero prácticamente tenemos el mismo material genético. Entonces, ¿cómo puede ser que... Y una de las cosas que van pasando es que, ¿por qué de repente empieza a crecer el corazón y los pulmones de una manera y todo se organiza si al final venimos de una misma célula? ¿Qué es lo que va pasando que hace que por momentos se exprese algún gen, en otro momento se silencia? Para que te des una idea, o para que se den una idea de todo lo que nos están escuchando, no es lo mismo el corazón del embrión que del feto. Se van expresando diferentes genes porque las fibras de músculo cardíaco se construyen distintas. Y todo eso, esa expresión genética, o sea, está regulada por varios factores, dentro de los cuales está la epigenética. Y eso a la vez se sigue manteniendo, por eso te marca claramente, además de cada gen no tenemos un solo gen, tenemos gen y cada gen produce diferentes isoformas, que son como, producen productos que son bastante parecidos, pero no son idénticos. Entonces, en diferentes tejidos del organismo, nosotros producimos diferentes proteínas con el mismo gen, que son diferentes isoformas del mismo gen. Y a la vez eso se regula. Entonces, bueno, la epigenética lo que justamente te permite es que de alguna manera vos puedas regular un poco la expresión de tus genes y silenciar los que son malos y favorecer los que son buenos. Y esto lamentablemente es algo que todavía desconocemos muchísimo. Yo con esto no quiero decir que si vos tenés una enfermedad hereditaria 100% de las otras, pero que sí vas a influir mucho todo eso, y especialmente en estas, en donde el componente genético forma parte de una red mucho más compleja, la posibilidad de cambiar esa expresión, sí, yo opino como vos, creo que existe y que es muy importante. o sea, prácticamente me querés decir de que es más importante en ciertas enfermedades, o es tan importante en ciertas enfermedades, la herencia del frigorífico más que la herencia genética, ¿no? O sea, llámese herencia del frigorífico, los hábitos, ¿no? O sea, los hábitos que hemos aprendido, con los que hemos crecido en las sociedades en donde nos manejamos, ¿no? Yo Y creo que eso está, sabes que está demostrado justamente bueno, también no sé, es muy interesante todo lo que hablas, pero también has escuchado esto de las Islas Azules, en donde la gente vive más, y la gran discusión, y probablemente la respuesta no sea que vive más porque tiene una genética privilegiada, porque a veces vecinos muy cercanos que comparten muchas cosas genéticas con ellos, no pasa lo mismo. Y justamente tiene que ver con la actividad física, con que trabajan en huertas, con la alimentación, con cómo viven, con la calidad del sueño, con el nivel de estrés, con un montón de cosas que hace que obviamente también, si vos tenés abuelos que vivieron hasta los 130 años todos, probablemente vos tengas una tendencia a tener una longevidad mayor que otra persona. Lo que no quiere decir que si haces todo mal, a los 45 vas a tener el mismo infarto que hubiese tenido una persona que no se cuida. Entonces, claro,
yo creo que ahí el ambiente y todo lo que hacemos, lo que vos decís de la herencia del frigorífico. Si yo me crié, vengo a Argentina comiendo carne, mi dieta de vegetales era muy pobre, y yo de hecho lucho para cambiar eso porque ¿hasta qué punto esa es la herencia o es lo que yo heredé de mis padres, pero que tiene que ver con la conducta, ¿no? Qué bonito, ¿no? Porque esto torna de que prácticamente tomemos más responsabilidad, como, lógicamente, con nuestra salud y el tema de la herencia más bien sería decir, no, porque como he visto que mi abuelo, mi padre, mi hermana, todos tienen diabetes, han tenido un problema de corazón, ok, entonces no me voy a sentar a decir, bueno, a ver, voy a esperar que lo otro, ¿no? Claro. No voy a tomar posición y sabiendo de que todo lo que yo haga incluso va a tener un impacto tan positivo que va a mejorar mi salud y lo bueno que se ve en esto también, que a modo de efecto residual, cuando uno cambia los hábitos, modifica la expresión de ciertos genes y además tiene un efecto, como quien dice, de mejorar el entorno, porque cuando yo cambia mi entorno, cambian mis hijos, mi familia, mi cónyuge. Tus relaciones, tus cosas, sí, y vos vas a hacer el cambio para tus hijos. Efectivamente, ¿no? O sea, y nosotros lo vemos, o sea, prácticamente que cambiamos, en algunos sitios cambiamos a una persona y ya esa persona, el otro le empieza a preguntar, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? O sea, no he hecho esto y esto. Y le va diciendo esos 3 o 4 tips y también cambia eso. Y no es que van modificándose los genes vía laboratorio, sino que va en el laboratorio de la vida, se van cambiando estos hábitos y se generan cambios, como quien dice, en la expresión de genes, que a veces la naturaleza se tomaría miles y miles de años, ¿no? Qué bonito. Te hago una pregunta, y ahí como para ir ya un poquito cerrando. Juan, ¿y qué valor tiene que yo, hoy por hoy sabemos que hay test para saber nuestros riesgos, ¿no? Y entonces yo me quiero hacer un test de riesgo cardiovascular desde el punto de vista metabólico. Entonces, ¿tú es algo que lo recomendarías? Mira, yo justo estaba pensando, cuando estábamos hablando del punto anterior, estaba pensando en esto de la herencia, ¿no? Yo creo que nosotros, o sea, cuando hablamos, es mi punto de ver las cosas, cuando los que hacemos cardiopatías familiares o nos dedicamos a la genética cardiovascular, nuestro gran papel ahí, dentro de lo que es el test genético, es justamente tratar de actuar o de descubrir o de hacer los test en estas causas en donde, que yo hablaba como de la parte de los guisantes, en donde vos tenés un gen que produce la enfermedad, o sea que la cosa es más pesada. Te pongo un ejemplo. La miocardiopatía hipertrófica, algunos tipos de arritmias cardíacas, algunas enfermedades de la aorta, el síndrome de Marfan, algún tipo de hipercolesterolemias también, en donde esa sí tienen una causa monogénica. O sea, si vos ves un paciente, esto para ponérselo más fácil a los médicos, si vos ves un paciente que tiene 500 de LDL, y hay mucha historia familiar y tienen santelasma y hay muchísima muerte, cuidado porque ese sí puede ser uno de los casos en donde realmente haya un componente genético muy pesado hereditario y lo que no quiere decir que si vos haces todo el resto de las cosas también puedas modular mejor la enfermedad, pero probablemente ese paciente necesite tratamiento y tenga un tratamiento específico como lo tiene el de una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía ritmogénica, en donde el riesgo es otro. Entonces, en esos casos yo creo que claramente el estudio genético tiene una indicación. Pero ahí lo que buscamos es detectar los factores muy pesados hereditarios, en donde, claro, probablemente si tus hijos, o sea, heredan esa misma mutación, tengan también mucho riesgo. Entonces, lo que estamos actuando sobre una población, vamos a llamarle de genética de mucho riesgo, que es la minoría de los casos. Es la gran minoría de los casos. Ahora, cuando vos me decís, ahora están de moda estos estudios del microbioma, que bueno, que pueden tener, que yo ahí no soy un experto, o los que te predicen el riesgo cardiovascular y miran un montón de genes y un montón de polimorfismo, que cada uno de estos polimorfismos lo tiene el 20%, el 10% de la población, y hacen una cuenta
y te calculan un riesgo cardiovascular o un riesgo de síndrome metabólico o cierto riesgo y te lo ponen, que especialmente son cosas que venden bastante y que salen mucho y que se hacen directo al consumidor, donde mucha gente lo consume. O sea, y han salido muchos estudios en revistas importantes, pero al final el riesgo que te termina dando es extremadamente bajo. Yo no soy muy partidario de hacer esos test, Bonito. porque creo que cualquier medida extra, vamos a suponer que vos te hagas que hasta tengo mis dudas de si realmente cuando haces todas estas cuentas funcionan, o funcionan más o menos bien en la población, pero en el paciente individual no sirven para aplicarlo. Entonces, o sea, yo me hago un test de ese y me dicen, mi riesgo cardiovascular es alto. Y digo, bueno, ya está, tengo riesgo cardiovascular alto. ¿Para qué voy a dejar de fumar o voy a hacer actividad física o voy a hacer esto si ya mi riesgo es alto? O digo, no, tengo riesgo bajo, estoy protegido. Puedo hacer lo que quiero, ¿entendés? Porque ya estoy protegido. Pero al final, cuando vos ves cuánto es el riesgo alto o el bajo, probablemente sea inclusive menor a que si vos fumás o no fumás. O sea, el riesgo que te da el solo hecho de fumar, o de estar sedentario, o de tener hipertensión, tiene más peso en toda la enfermedad que el riesgo que se calcula. Y después lo segundo es que ¿quién interpreta esos test? Porque el tema de los test después es la interpretación, porque yo no creo que estemos todos capacitados para entender realmente lo que quieren decir. Totalmente, qué bonito que lo explicás. Bueno, siempre te escucho en los congresos, en todas las presentaciones que haces, y vas con ese punto muy, muy claro, ¿no? O sea, siempre de una visión mucho sentido común y que todos los médicos que nos dedicamos a esto lo podamos entender. Así que para mí, qué agrado tenerte aquí. Y es tal cual tú lo dices, a veces tenemos este tipo de pacientes que sobre todo son de un perfil determinado, son personas con una personalidad tipo A, que Exacto. ante esa ansiedad de decir, uy, tengo un test, o la posibilidad, tengo un test que si pago X miles de euros, no sé cuánto cuesta, o menos, o más, puedo saber si tengo riesgo de morirme, ¿no? Y a mucha gente se lo hace a los 60 años, y claro, te aparecen en la consulta, y tú lo dices, bueno, ¿y esto qué es? Como una patata caliente, ¿no? Es una papa caliente. ¿Qué hago con esto ahora? Claro, pero claro, por otro lado, es que le explicas todo lo que tú me estás diciendo, y a veces, claro, ¿cómo le quitas la ansiedad y el estrés, ¿no? Y incluso creo que ese estrés, esa ansiedad, al fin puede llegar a favorecer de que se cumpla la expectativa que está justamente pregonizando. Como una profecía autocumplida. Sí, profecía autocumplida, qué increíble, ¿no? Entonces, increíble tener gente, y qué importante que es tener gente como tú, que pone a la ciudadanía un poquito con los pies en la tierra, y obviamente que sin duda que tiene un altísimo valor clínico y para una toma de decisión clínica en cierto tipo de enfermedades, y en otras puede ser hasta incluso un factor un poquito confundidor y precipitador de otros problemas, ¿no? Entonces, bueno, me gustó lo que dijiste. Yo creo que en algunos casos, en estos casos, especialmente en lo que se hace tan masivo, que todo el mundo, yo creo que puede ser un factor más un factor confundidor que un factor de ayuda. claro, porque encima, imagínate que si lo empiezas a tratar con ciertos fármacos, vas a una reacción adversa al fármaco. Creo que ahí, por ahí una cosa importante es que te lleven, cualquiera de estos test que te lleven, lo más importante siempre es reforzar todo esto que estamos hablando de lo ambiental, del hábito. Y de que, o sea, tratar de enseñar al paciente que ni un riesgo bajo lo va a proteger, ni un riesgo alto va a ser nocivo, y que porque al final lo que tenemos que hacer y el trabajo de cada uno es el trabajo que hay que hacer. Y ese trabajo es cambiar los hábitos, hacer deporte, hacer ejercicio, mantener una dieta saludable. Que bueno, en eso sí tienes mucha más experiencia que yo tú. Muchas gracias. Juan, no te vas a liberar de hablar de los telómeros y longevidad, ¿eh? Así que te espero para la próxima.
La Te mando próxima un hablamos, no hay problema. fuerte saludo que cruza todo, que cruza el Mediterráneo, toda la península y llega hasta allí, hasta esa hermosa tierra de Galicia. Y bueno, ya que no sé si nos vamos a ver pronto en algún congreso, al menos en esta forma virtual, y si no con el grupo de cardiólogos que tenemos por WhatsApp, de cardiólogos argentinos Exacto. aquí en España, así que seguro que seguiremos debatiendo. Juan, un muy fuerte abrazo, que sigan los éxitos, que te sigamos viendo en presentaciones a nivel nacional e internacional. Eres un crack, una referencia y todo un orgullo también para todo nuestro país, ¿no? Así que te mando un fuertísimo abrazo y hasta la próxima, ¿eh? Vale, Cristian, un abrazo muy grande y un gusto estar contigo, ¿eh? Un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Abrazo.